platicar. Más que una prédica, hoy quiero platicar con ustedes, hoy quiero llevar un poquito una plática, una reflexión. ¿Sí? He estado pensando mucho estos días sobre diferentes temas que pudiéramos abordar, sobre diferentes circunstancias que pudiéramos hacer, mas sin embargo, es como que todo gira en torno a un mismo tema, a este tema de crisis, este tema de pandemia, este tema de enfermedad, este tema de circunstancias que la verdad nos ponen la piel de gallina, ¿no? O sea, nos ponen con un poquito ahí de nerviosismo y eso es lógico y nos pasa a todos. O sea no, yo creo que aquí alguien que diga, no, yo no tengo temor en este tiempo, yo no pasa nada, estoy tranquilísimo, pues de alguna manera como que no está siendo 100% sincero consigo mismo, ¿no? Porque yo creo que a todos, de una u otra manera, nos afecta, a todos, de una u otra manera, nos pone en una circunstancia así como medio complicada. Estaba leyendo los reportes y un reporte de la Organización Mundial de la Salud dice que el mundo el día de ayer superó las 800,000 muertes de COVID y los 23 millones de contagios. Y aquí en México no nos quedamos atrás. Ayer sábado también fue confirmado que superamos las 60,256 muertes y 556,216 contagios confirmados o casos confirmados de COVID. Y esto nos lleva a que cada día va sumándose y sumándose y sumándose y sumándose más fatalidades, pero lo que me llama la atención es que hoy día sí sabemos que mucha gente ha muerto y todo, pero como que ya la gente no le afecta tanto, como que ya se ha vuelto un poquito cauterizada la conciencia, el sentimiento, como que es más frecuente escuchar que alguien conocido o alguien cercano o alguien que teníamos referencia se contagió y como que ya lo empezamos a ver como algo normal. Y eso es lo que a mí me preocupaba desde semanas atrás, en que cayéramos en esta fase de la nueva normalidad, pero en el sentido de que nos fuéramos acostumbrando a estos números, a estos casos, a estos decesos, y donde nos amoldáramos, como dice el apóstol Pablo, nos amoldáramos a las circunstancias. Pablo de alguna manera nos reta y nos sacude y diciéndonos que no nos amoldemos a este mundo. Y la verdad es que pues nos hemos estado amoldando. Ya hoy día ya la gente comienza a relajar muchas cosas, ya sales a la calle sin cubrebocas, ya mucha gente dice, no, no pasa nada, ya no te lavas las manos con tanta frecuencia porque dices, ay, no pasa nada, ya no haces esto porque dices, ay, no pasa nada. Y entonces comenzamos a perder toda esa parte, comenzamos a relajarnos. Y esto me llevó un poquito a pensar en un título y que de alguna manera lo encontré en un libro, que ese libro se llama Volar sobre el pantano, no recuerdo el autor, pero este libro tiene ahí unas frases y me gustaron tres y una de ellas dice, tú eres lo que tienes entre las orejas. A lo mejor te va a causar risa, pero la realidad es que somos lo que tenemos entre ambas orejas, o sea, lo que está aquí en medio, si este cerebrito. La segunda frase es, tus ideas te hacen libre o te hacen esclavo. Y la tercera, tu falta o tu forma de pensar te quita o te da energía. ¿Sí? Entonces tu forma de pensar te quita o te da energía y realmente eso es algo muy cierto. Entonces tenemos que somos lo que tenemos entre ambas orejas, nuestras ideas nos hacen libres o nos hacen esclavos y la forma que tengamos de pensar nos quitan o nos dan energía. Y pensando en todo eso, en verdad, estos días, estas semanas, y dímelo tú, ¿no te has sentido débil? ¿No te has sentido cansado? ¿No te has sentido con desguance? Yo creo que sí, yo creo que a todos nos ha pasado y a algunos les ha pegado mucho más porque no solamente es la parte física, sino es la parte anímica, esa parte donde a veces nos pega esa depresión, esa tristeza, esa angustia. Y bueno, pues
esto me llevó a buscar un poco en la escritura y me encuentro con una historia en el primer libro de Crónicas, donde nos narra acerca de un episodio en la vida de David. Todavía no era rey, ya había sido ungido como rey, ya había pasado varios años desde que él fue ungido por Samuel como rey, pero sin embargo en esta época de su vida, David estaba huyendo porque fue desterrado por Saúl, ¿sí? Y fue desterrado y huyó al desierto y de alguna manera David estaba por allí y la gente que cada vez se iba dando cuenta de que David era el rey, que David era la persona ungida, que David era la persona designada para llevar las riendas de ese gobierno, comenzó a adherirse a David, comenzó a seguirle, comenzó a buscarle, comenzó a tener un acercamiento con él. Y me llama la atención y me gusta mucho esa parte del capítulo 12, porque a lo largo del capítulo 12 nos enseña los rasgos y las características de la gente que comenzó a acercarse a este David, a este ungido por rey. Y me llama muchísimo la atención que las características de estos hombres eran muy especiales. Por ejemplo, en el verso 1 dice que los hombres que se acercaron a David en tiempos de guerra y le ayudaron, dice que eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. O sea, no eran diestros, sino eran ambidiestros, tenían capacidad y fuerza en ambas manos, estaban listos para la batalla. Más adelante, por ejemplo, en el verso 8, habla de otros hombres, sí, que dice que eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la danza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. O sea, estaba hablando allí de otra característica importante en esos hombres, donde dice que ellos eran hábiles. Hábiles, esa palabra hábiles es lo que hoy día nos hace falta, porque la realidad es que hoy día hemos entrado en un conformismo, así como nos estamos conformando y se nos hace ya muy familiar el escuchar los números y las estadísticas que nos dan acerca de esta pandemia. Y hoy día para muchos de ustedes, muchos de nosotros, el decir que en México superamos los 60,256 fallecimientos, muertes a causa de esta bacteria, a muchos ya no nos asombra, ya no nos lastima, ya no nos entristece, ya no nos causa nada. Pero la realidad que no nos ponemos a pensar es que son 60,256 familias afectadas por la pérdida de un familiar. Un familiar que a lo mejor lo vieron el último día que lo llevaron a internar al hospital y jamás lo volvieron a ver. No se pudieron despedir de él, no pudieron hacer nada por él. Es más, ni siquiera han podido realizar un funeral en el cual puedas estar ahí un tiempo junto al ataúd y llorar y sufrir tu duelo. No lo pudieron hacer. Son 60,256 familias que a lo mejor perdieron la fuente de sus ingresos, el padre de familia, la autoridad de la casa, el hermano, el hijo, el tío, el abuelo, la abuela, no sé, alguien, el papá, la mamá. Son 60,256 personas, familias afectadas. Y no digamos los 556,216 casos confirmados, que son 556,216 familias también afectadas económicamente, moralmente y anímicamente. La realidad es que entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Nos estamos amoldando? O sea, ¿estamos reduciendo nuestras capacidades de asombro? ¿Estamos reduciendo nuestras capacidades de sentimiento? ¿O estamos reduciendo nuestras capacidades de pensar? Aquí David se fue haciendo y fue llegando gente a apoyarle con muchas características específicas. En el verso 32, por ejemplo, nos dice que los hijos de Isaacar eran 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes.
Pero hay algo bien importante que dice que eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos de Dios, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Eran expertos en el conocimiento de los tiempos. Y yo creo que es algo que el cual hoy yo quiero invitarte a que te sacudas y que te vuelvas un experto, una experta en el conocimiento de los tiempos. No seas como los borregos, ¿no?, de rebaño que van por donde se van conduciendo. No seas como un animalito de rebaño que simplemente vas por donde te llevan. No, tienes que volverte experto y experta en el conocimiento de los tiempos. Y eso nos lleva a tres factores que quiero tocar rápidamente. Tres factores, ¿sí?, que tenemos que buscar en medio de estos tiempos, con miras en prepararnos para afrontar nuestro futuro. Hoy tenemos que prepararnos en tres factores para afrontar nuestro futuro. ¿Cuál va a ser tu futuro? Lamentablemente, por ejemplo, yo hubiéramos querido abrir las reuniones aquí en la congregación desde el mes de julio. No se puede hacerlo. Yo sé que hay muchas congregaciones que la verdad han caído, tal vez a mi juicio y a mi humilde opinión, han caído en una situación que no han tenido precaución y amor por sus fieles, por sus congregantes. Porque bajo el argumento de tal vez de decir es que Dios es fiel y no nos va a pasar nada, y dice la Escritura que beberemos cosa mortífera y nada nos tocará. Pero también dice la Escritura que debemos de ser prudentes, astutos y sabios. Y entonces yo, por amor a mi prójimo, por amor a mis semejantes, por amarme a mí mismo y amarles a ellos como a mí mismo, amo a Dios sobre todas las cosas, yo debo de cuidarles también. Yo debo de cuidar al rebaño que Dios ha puesto bajo mi tutela. Entonces, yo hubiera querido abrir, claro, pero por amor a ustedes, por amor a muchos de ustedes que se congregaban habitualmente con nosotros, es que no hemos abierto. ¿Cuándo abriremos? No lo sé. Puede ser en este mes de agosto, no lo sé. Puede ser en septiembre, no lo sé. No sé cuándo podamos abrir, pero mientras tanto que podamos abrir, tenemos que prepararnos y estar listos para el futuro. ¿Qué va a suceder con nosotros en el futuro? ¿Qué va a suceder si definitivamente ya no podemos abrir por el resto del año? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder los años venideros? Estamos confiando en que todo va a volver a una libertad, que podemos caminar, salir a las calles, jugar, ir al cine, al teatro, ir al restaurante, ir a los parques y a los balnearios, no sé, a la playa, y estar todos normales como siempre. No lo sé. Yo no sé el futuro. Lo que sí sé es que mi vida está en manos de Dios, que sí conoce mi futuro. El primer factor que yo debo de buscar es el factor de entendimiento. Debo de buscar un entendimiento en mi vida, y para eso me fui al libro de Joel. El libro de Joel es un libro de 3 capítulos simplemente. Es un profeta catalogado como profeta menor. Y Joel no nos dice la Escritura más que era hijo de Petuel, y es todo lo que nos da de referencia de Joel. Mas sin embargo, los estudiosos han determinado que Joel escribió estas profecías probablemente 40 años antes de que Babilonia invadiera al pueblo de Israel y se los llevara cautivos. Y 40 años antes, pero también dicen que lo escribió después de que el pueblo, la región, había sido invadida por 4 tipos de langostas, 4 plagas de langostas que llegaron a arrasar con todo, toda la cosecha, todo el alimento, todo lo vaciaron, todo lo destruyeron. Y entonces era un tiempo en el cual Joel lanza esta profecía que Dios le dio, tiempo después de esa crisis que podemos catalogarlo hoy como una pandemia. Después de esa pandemia donde quedó la debacle, donde quedó los estragos, donde la economía se vino al suelo, donde todo falló, el alimento escaseó, no había más, y entonces el pueblo estaba desesperado, y viene la profecía allí, viene la profecía. Y yo veo como de alguna manera este tiempo de pandemia se parece mucho a ese tipo de 4 plagas de langostas. La traducción original, o más bien la escritura en el lenguaje original, habla de 4 tipos de animales que han sido difícilmente traducidos, o es difícil de traducirlos, pero se ha centrado en la plaga de langostas, porque es un animalito que la verdad cuando llega destruye todo. Y
de alguna manera se le ha referido a esas 4 plagas y como 4 etapas en la vida de la langosta, desde la larva, ¿sí? Desde el gusanito pequeñito, lo mínimo, luego el adolescente, el joven y el adulto en la langosta. Pero al final de cuentas las 4 plagas destruyeron toda la economía de ese poblado. Y en el capítulo 1 dice, esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Dice, verso 2, oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes de todo el país. Y lanza esta pregunta. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Obviamente la respuesta es decir, no había pasado. Y hoy esa pregunta es para nosotros. ¿Tú lo has vivido? ¿Habías vivido esto? Hemos vivido diferentes cosas aquí en México. Hemos vivido terremotos, hemos vivido huracanes, hemos vivido devastaciones por lluvias. Sí, lo hemos vivido. Hemos vivido sequías también en diferentes partes de nuestro país. Pestes, a lo mejor la peste española de principios del siglo pasado. O no sé qué otras pestes ha habido, no la recuerdo ahorita, pero sí ha habido problemas, ha habido devaluaciones catastróficas económicas en nuestro país, sí lo ha habido, pero una debacle como la que estamos viviendo en este año de 2020 no la habíamos vivido. Una debacle que no solo ha afectado a nuestra nación, sino ha afectado a todo nuestro continente y a todos los continentes de nuestro mundo. El verso 3 dice, cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Joel estaba animando a la gente a que reflexionaran, pero que también platicaran a sus hijos, que sus hijos no desconocieran y platicaran lo difícil que fue y habían sido estas circunstancias. Joel escribe esto pensando y hablando y dando una palabra de Dios. Y de alguna manera Joel les está diciendo a los habitantes de ese tiempo, hijos, no hay una solución más que Dios. Lamentablemente la gente en ese tiempo estaba desconectada de Dios, se desconectó. Después de lo que vivió pasando esas 4 plagas de langostas, se desconecta de Dios y se mete en pensar cómo saldrían adelante, cómo volverían a sembrar, cómo volverían a restablecer la economía. O sea, estaban alejados de Dios, como hoy día estamos muchos de nosotros, como hoy día está la sociedad. Hoy día nos estamos desconectando de Dios y nos estamos conectando con nuestras preocupaciones, con nuestros afanes y con nuestras ansiedades. Joel en pocas palabras les dijo, entiendan todo lo que vivieron, todo lo que ha pasado, entiendan y platiquen solo a sus generaciones futuras. El segundo factor es sabiduría. En el verso 5 nos dice, despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Y aquí esta parte nos refiere no solamente la parte literal de los borrachos, sino cuando habla acerca de entregados al vino y donde dice, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios, habla de un tiempo de tranquilidad. El vino dulce es un vino que cuando lo tomas te refresca, es un vino que cuando lo tomas te llena la boca de un sabor agradable, te relaja, ¿sí? Te pone en un estado de felicidad de alguna manera. Y eso es lo que estaba refiriendo, que ya pasó las plagas, ya pasó lo difícil, ahora entraron en un tiempo en el cual estaban bebiendo vino, se estaban relajando, estaban endulzándose, ¿sí? Pensando cómo iban a proceder para salir adelante, pero llegaron tiempos de amoldamiento. Y Joel está advirtiendo, porque en el verso 9 dice, las ofrendas dejaron de ser en la casa del Señor. Y dice, hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Y créeme que hoy día hay muchos ministros de Dios que estamos haciendo duelo, estamos en tristeza o estamos en alguna circunstancia donde nos pesa el ver la dureza del corazón de muchos creyentes y muchos fieles en Dios. Estamos en duelo porque estamos viendo cómo sus corazones se han enfriado, cómo la fe de muchos se está apagando, cómo se han
desconectado de Dios y se han conectado con el mundo. Eso nos duele y nos metemos en esa parte de duelo en la cual nos lamentamos por esto. Amada iglesia, yo no sé tú dónde estás. Yo no sé qué tanto has seguido conectado con nosotros. Yo no sé qué tanto nos estás buscando. Yo no sé qué tanto nos sigues en el tiempo de oración. Yo no sé qué tanto te conectas los jueves. Yo no sé qué tanto nos sigues el primer viernes de cada mes en casa de oración a las 8 de la noche. No lo sé. No lo sé los domingos. ¿Qué tanta vergüenza te da compartirnos con otro? O simplemente no lo haces porque dices, pues no me interesa. Yo no sé qué tanto te estás desconectando de Dios. Pero ¿recuerdas la parábola de las vírgenes? Eran 10 mujeres que tenían un objetivo: esperar al novio que viniera para las bodas. Las 10 vírgenes llegaron al lugar donde fueron citadas y las 10 llevaban sus lámparas con aceite. Todas habían llenado sus lámparas de alguna manera y estaban dispuestas a esperar al novio. Pero entraron en una crisis. El novio no llegó. No llegaba, se tardó. Y como fue tanta la espera porque no llegaba, las 10 novias se aburrieron. ¿Y sabes qué trajo el aburrimiento? Trajo sueño, trajo cansancio y se durmieron. Y en ese dormir, en ese relajamiento que tuvieron, descuidaron sus lámparas. Porque pudieron haberlas apagado para guardar aceite que no se consumiera. Pudieron haberse turnado entre varias para decirte, ¿sabes qué? Nosotras apagamos, ustedes manténganlas prendidas y cuando sea necesario nos repartimos y vamos manteniendo el aceite. No sé, pudieron haber inventado muchas cosas para hacerlo, pero no lo hicieron. Se quedaron dormidas. Vivieron una crisis de espera, sí. Se angustiaron, sí. Se desesperaron también. Pero llegó el tiempo que después de mucha espera se durmieron, se cansaron, se fatigaron. Y muchos cristianos hoy día están así. Y en muchos de ellos sus lámparas se agotaron, su aceite se agotó. En otras no, tenían un poco más. Y sabes, yo creo que aquí el problema es que su dificultad de ellas, de varias de ellas, fue elegir lo mejor para todas. Unas fueron egoístas, dijeron, no te podemos compartir aceite, mejor vayan y busquen a quien se los venda. Y ellas hasta cierto punto fueron un poco egoístas. ¿Pudieron haber compartido algo? Claro, la Biblia no lo dice, no lo narra de otra manera, pero ese es mi razonamiento leyendo entre líneas. Y así estamos muchas veces nosotros. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos viviendo una vida sin sabiduría y tenemos que tener sabiduría. El tercer factor que tenemos es autoridad. Y tú tienes que prepararte hoy en buscar autoridad en tu vida para poder vivir tu futuro. Y esta autoridad, ¿sí? Lo encontramos en el capítulo 2, verso 1 del libro de Joel. Y dice Joel, toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Y esa es la realidad. El día del Señor ya está cerca, se nos estuvo anunciando por mucho tiempo y tal vez ahí es donde muchos se han cansado, donde muchos han dicho, ay, pues el cristianismo es buena onda, es algo cool, es algo agradable, es algo padre, ¿no? Es algo piquis. Pero la realidad es que pues vivimos una vida donde vamos haciendo planes para el futuro y ahorita pues con esta pandemia hay que más bien reconvertir los planes, reconvertir las finanzas, reconvertir muchas cosas, resetear muchas cosas. Pero no piensas en que comenzó el día del regreso de Jesús. No lo has pensado así. Pero déjame decirte que es el principio del tiempo de dolores. Este tiempo de pandemia no se va a acabar el 1 de septiembre y el día 15 de septiembre todo el mundo vamos a estar echando el grito, yendo al Zócalo, aunque la imprudencia de muchos invitarán al Zócalo. Pero la realidad es que no vamos a poder hacerlo. Tal vez te reunirás en tu familia unos cuantos, poquitos, estar ahí con su sana convivencia, sana distancia, pero todo va a cambiar. Por ahí leí el otro día en Facebook donde decía, salvemos la Navidad. Claro, ¿cuánto falta para la Navidad? Decimos, ya en Navidad todo va a estar en paz. Mira, no sabemos cómo va a estar en Navidad.
No lo sé, no conozco el día de mañana, pero sí sé que mi vida está en Dios porque Él conoce mi futuro. Pero aquí dice que tengamos autoridad, porque dice, toquen la trompeta de Sión. La trompeta en la palabra de Dios expresa autoridad, llamada de atención. Cuando se toca la trompeta, es como en el ejército, el clarín o la corneta, la trompeta que se toca en las mañanas para la diana a la hora de levantarse toda la tropa. Es un toque de autoridad donde dice es tiempo de levantarse. O cuando en las batallas antiguas se tocaba la trompeta o se tocaba el clarín para dar órdenes a todos los batallones para que fueran adelante o retrocedieran o emprendieran la huida o establecieran ciertas tácticas de guerra que habían preparado. Ese era un toque de autoridad, por eso tenemos que tener autoridad. El verso 12 dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Es un tiempo de autoridad, sí, que tenemos que tener, pero para que tú tengas autoridad, tienes que volverte al Señor. Tienes que volverte de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Esto es con oración, con búsqueda, con alabanza. Dice que rasgues tu corazón o tus vestiduras. De nada sirve que rasguemos las vestiduras, sino rasga tu corazón. O sea, humíllate delante de Dios, reconócele a Él, endereza tu vida, no te amoldes a esta pandemia, no te amoldes a esta nueva normalidad, no te amoldes a esta circunstancia. No juzgues ni critiques, mejor reconvierte tu vida, cambia de rumbo para que Dios te pueda fortalecer en ese tiempo de angustia. Dice el verso 25, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. No fueron 15 días, no fueron 3 meses de langosta, sino refiere que fueron años de crisis, años de pandemia. Y nosotros vamos a vivir no meses, llevamos un semestre, apenas es el comienzo. Apenas es el comienzo, amada iglesia, amada familia, amados amigos. Joel habla de que vivieron años asolados por la langosta, pero Dios dice, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas, que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Dios envió las langostas. Yo estoy seguro de que Dios sabía de esta pandemia y Él la está utilizando para que podamos nosotros volvernos a Dios, para que todo el planeta, toda la raza humana pueda pensar en un Dios sobrenatural, en un Dios que está sobre toda religión, sobre toda denominación, sobre toda asociación, sobre toda creencia, sobre todo fanatismo, y para que nos volvamos a Él. Pero lo más importante, y es que dice en el verso 28, después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Amén, aleluya. Si tú estás ahí en tu casa, tú tienes que decir amén, tienes que decir aleluya. Si puedes dar un aplauso, dalo, porque dice que después de esto, de esta crisis, Él derramará su espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días, dice, derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. Todo esto es parte de lo que Dios tiene para nosotros. Todo esto es parte de lo que Dios tiene para nuestra vida. Todo esto es para estar atentos, para estar alertas, para estar pendientes. No es para estarnos distrayendo, no es para estarnos yendo y mirando para lados equivocados. Es para estar metidos en la gloria y en la presencia de Dios. Entendimiento, sabiduría y autoridad. 3 factores que tenemos que estar buscando en nuestra vida hoy día. 3 factores. Aprender a pensar. Termino con esta breve historia real. Un poco vieja, pero real.
Sucedió a principios del siglo XX y es una narración que habla acerca de un hombre, Sir Ernest Rutherford. Este hombre fue llamado para poder ser considerado como un sinodal, como una voz de decisión final sobre un caso que había sucedido en la universidad donde él laboraba. Este hombre, Rutherford, fue presidente de la Sociedad Real Británica y al mismo tiempo fue Premio Nobel de Química en 1928. Y él narra dentro de su historia, dentro de su vida, dice que en una ocasión en la universidad donde él estaba, un colega fue y lo buscó y le dijo: oye, necesito tu ayuda, porque fíjate que apliqué un exámenes a mis alumnos, y hubo un alumno que respondió a la pregunta, para mí de una manera equivocada, pero él argumenta que fue la manera correcta de haber respondido. Y cuando abrimos la pregunta y la respuesta para todos los alumnos y los demás maestros sinodales, ninguno pudo decir que la respuesta fue inválida o que fue errónea, sino que optaron todos por decir que buscáramos a alguien que diera una palabra de arbitraje, una palabra contundente y tomara una calificación definitiva. Dice Rutherford que él dijo: está bien, yo te puedo ayudar. Cita a este muchacho y vamos a evaluarlo. Citaron a este joven y le dijeron: ¿sabes qué? Vamos a darte una nueva oportunidad para que respondas de una forma correcta. Y le dijo Rutherford: te voy a dar 6 minutos para que respondas la pregunta de este examen. La pregunta decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante en cuestión, la respuesta que había dado era: lleve el barómetro a la azotea del edificio, átele una cuerda muy larga, descuélguelo hasta llegar a la base del edificio, marque la cuerda y mida. La longitud de la cuerda será igual a la longitud del edificio. Una respuesta muy lógica, pero nadie se la quiso dar por válida. Cuando comenzaron a contar los minutos que había dado Rutherford a este joven como nueva oportunidad, pasaron 5 minutos y el joven no había podido escribir nada absolutamente en la hoja. Rutherford se acercó y al ver la hoja en blanco le dijo: muchacho, ¿qué pasó contigo? ¿No tienes respuesta? Y el joven le dijo: no es eso. La realidad es que hay tantas respuestas que no sé cuál poner. Rutherford le dijo: ¿estás seguro que hay muchas respuestas? Le dijo: sí. Dice: pues escríbelas. Y entonces él comenzó, en el minuto que le quedaba, comenzó a escribir varias respuestas. Una fue coger el barómetro y lanzarlo al suelo desde la azotea del edificio, calcular el tiempo de caída con un cronómetro, después aplicar la fórmula matemática de la altura y así obtendremos la altura del edificio. Esa respuesta al final le valió la nota más alta sobre todos los alumnos. No tuvieron más remedio que calificar y decirle: excelente. Se despiden y ya se van. Al poco tiempo, Rutherford, caminando sobre los pasillos del campus de la universidad, se encuentra a este joven y le dijo: oye, muchacho, tengo curiosidad. Tú dijiste que había muchas formas de dar la respuesta. ¿Cuáles eran esas respuestas? Y este joven le dijo: sí. Y le explicó alrededor de 5 respuestas diferentes. O sea, había dado una la primera vez que respondió el examen, había dado una segunda, la segunda vez que respondió ante Rutherford y que le valió la aprobación de su examen. Y ahora dijo: ahora hay 5 más, por lo menos, que le puedo dar. O sea, tenía 7 respuestas. Y este hombre dijo:
Pero en realidad se quedó pensando este muchacho y dijo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, Señor? La realidad es que hay una, y se me hace la más ingeniosa de todas, y la más acertada, la más fácil, la más, wow, o sea, la más tremenda de todas. Y Rutherford le dijo, pues dímela, quiero saberla. Y este hombre le dijo, la mejor es coger el barómetro, golpear la puerta de la casa del portero o del conserje, y cuando salga preguntarle y decirle, señor conserje, aquí tengo un hermoso barómetro funcionando, garantizado. Si usted me dice la altura de este edificio, yo se lo regalo. Una respuesta tan sencilla. En ese momento de la conversación, la respuesta fue tan ingenua que a Rutherford no le quedó nada más que sonreírse. A veces nos pasa a nosotros igual. Queremos meternos a darle tanta vuelta a la escritura cuando simplemente necesitamos llegar a un punto de poder ser sabios, llegar a un punto de poder tener entendimiento y llegar a un punto de poder tener autoridad. Este muchacho que les mencioné se llamó Niels Bohr y fue un físico danés quien fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922. Fue mayormente conocido por ser el primero en poner el modelo del átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodean. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica. Sencillo. A veces tú y yo tenemos toda la verdad en la Biblia, pero no queremos buscarla. Tenemos la verdad de Dios, pero no queremos encontrarla. Así que hoy te hablo desde mi corazón. Busca entendimiento, busca sabiduría y busca autoridad en Dios. Que Dios te bendiga. Te dejo esta parte para cuestionar, para razonar, para pensar. Que Dios sea contigo. Nos estamos viendo a lo largo de la semana. Tendremos más de